grabando también. Entonces, recordemos que la semana pasada vimos resistencia eléctrica y la ley de Ohm, en donde la resistencia nosotros la podemos calcular como la fórmula que tenemos aquí de la resistividad del largo partido por el área, ¿cierto? Que eso va a depender de las características físicas del material con el cual está compuesta mi resistencia, ya que la resistividad es una propiedad eléctrica de cada material propiamente tal. El largo va a ser el largo de nuestra resistencia y A va a ser el área transversal de la misma. Si vemos aquí la figura, el área sería tal como se muestra ahí, el área transversal, generalmente el área de un círculo, puesto que generalmente nuestros cables son redondos. Y gráficamente se denota por este símbolo, que es como de cerritos. Y la resistencia, tal como su nombre lo indica, lo que hace es que resiste el paso de la corriente. Por eso aquí tenemos esta representación gráfica de los monitos, ¿cierto? Y nos dice que delta V es igual a R por I. Si no hay resistencia, el voltaje va a ser igual a la corriente que pasa a través por mi sistema. Pero si aumenta la resistencia, va a disminuir sí o sí la corriente que va por el mismo. Entonces la resistencia reduce la corriente que pase por mi sistema, protegiendo así muchas veces los equipos. La resistencia siempre se mide en ohms por si acaso. Y si bien vimos en la clase pasada un ejercicio, vamos a hacer ahora 2 ejercicios más. Este ejercicio, si bien nos cabe o lo podemos resolver en esta plataforma, yo prefiero cambiarme porque así después les puedo subir los ejercicios en la misma plataforma o en otra plataforma les queda directamente el PDF. Y nos dice así el ejercicio 1. Recuerden que cualquier cosa o duda me van preguntando. Una diferencia de potencial de 0,9 volts se mantiene a través de una longitud de 1.5 metros de alambre de tungsteno, que tiene un área de sección transversal de 0,6 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la corriente que circula en el alambre? Y acá me dan una tabla de las resistividades en donde tengo el tungsteno, por lo tanto puedo obtener el dato de la resistividad que no me están dando. A mí me piden la corriente. Recordemos que delta V, la diferencia de potencial, va a ser R por I. Por lo tanto, de acá podemos decir que nuestra corriente va a ser la diferencia de potencial dividido nuestra resistencia. Ahora, la resistencia no me la están dando directamente, pero podemos calcularla, ya que recordemos que R es la resistividad del largo partido por el área. El largo me dicen que es de 1,5 metros. La resistividad es 5,6 por 10 a la menos 8. Y el área me están diciendo que es de 0,6 milímetros cuadrados. Ahora, recordemos, aquí vamos a hacer un paréntesis, que 1 milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros. Ya que como está milímetros cuadrados, yo tengo que dejar un sistema internacional que va a ser metros cuadrados. Para poder obtener los milímetros cuadrados, lo que voy a hacer es que voy a elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, me quedaría 1 milímetro cuadrado va a equivaler a 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y ese siempre va a ser nuestro factor de equivalencia. Por lo tanto, el área del sistema internacional sería 0,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, y ahí tendríamos que hacer nuestro dato el sistema internacional, que es el que tenemos que ocupar. Teniendo eso, ahora sí calculamos nuestra resistencia, sería 5,6 por 10 a la menos 8 por el largo 1,5
dividido 0,6 por 10 a la menos 6. Realizamos el cálculo. Y nos daría 0,14 ohms. Déjenme verificar el cálculo. Sí, efectivamente nos da 0,14. Teniendo la resistencia, ahora sí podemos calcular la corriente, que sería delta V partido por R, o sea, 0,9 dividido 0,14. Esto nos daría 6,43 amperes, que sería la corriente que circularía por este caso en mi alambre de tungsteno. Un minutito para que lo anoten. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a este ejercicio antes de pasar al que viene. Bueno, chicos, asumo que no hay dudas. Vamos con el ejercicio que viene. Lo vamos a hacer aquí mismo porque yo creo que alcanzamos. Recuerden que igual todos los ejercicios están en el PPT que está en sistema. Nos dice, el radio del alambre de nicrón de calibre 22 es de 0,321 milímetros. La resistividad del nicrón es de 1,5 por 10 a la menos 6 ohm por metro. Me pide determinar la resistencia por unidad de longitud del alambre. Y si que yo pongo una diferencia potencial de 10 volts, que se mantiene a través de una longitud de 1 metro de alambre de nicrón, ¿cuál es la corriente que circula por el mismo? Resolvemos. ¿Qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que la resistencia es igual a la resistividad del largo partido por el área. A mí lo que me están pidiendo es la resistencia por longitud, por unidad de longitud. O sea, si yo divido por L, me va a quedar la resistencia dividido por L. Eso que equivale a la resistencia por unidad de longitud, que sería, voy a ponerla un poquito más bonita porque no se ve como L, sería la resistividad dividido el área transversal de mi sistema. Ahora, ¿cuál va a ser el área? Recordemos que nuestro cablecito siempre es de esta forma. Por lo tanto, el área sería nuestra área transversal. Por lo tanto, A sería pi r al cuadrado. Eso sería 3,14 por... Me dicen que ese es el diámetro. Por lo tanto, el radio sería 0,321 por 10 a la menos 3
medios, todo eso al cuadrado, ya que como me están dando, perdón, ahí sí, cuadrado, ya sin la mitad porque me están dando el radio, disculpen. Como me están dando el radio lo ponemos de forma directa, si transformado en metros, esto me va a dar por 323,5 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Por lo tanto, R partido por L sería la resistividad 1,5 por 10 a la menos 9 dividido menos 6, 323 por 10 a la menos 9. Y eso nos daría 4,64 ohms dividido metros, ya que es dividido por la unidad de longitud, ¿cierto? Obviamente aproximado. Teniendo eso, ya tenemos lista la parte A del ejercicio. Y por último, en la parte B, me están diciendo, pidiendo la corriente, recordemos que delta B es igual a R por I, por lo tanto, I sería delta B partido por R. Esto sería 10 dividido los 4,64 ohms, ya que, vamos a poner acá, si L vale 1, entonces R sería 4,64 por 1 ohms, o sea, 4,64 ohms, ya que el largo me están diciendo que es de 1 metro. Esto nos daría 2,16 amperes, que sería la corriente total que circularía en este caso por mi alambre de micro. Un minutito para que lo anoten. No sé si hay alguna duda o consultas, chicos, al respecto de esto antes de que continuemos. Muchas gracias, Juan. Me lo dan en el enunciado, Ian. Aquí me dicen que le pongo una diferencia de potencial, no subrayé, una diferencia de potencial de 10 volts. No te preocupes. De nada. Asumo que terminaron de copiar. Voy a volver a la PPT.
Ahora, cuando yo tengo resistencias, también voy a tener circuitos, ¿ya? Aquí podemos ver un circuito simple de una resistencia donde tengo una fuente de poder y una resistencia solita, ¿cierto? En este caso, obviamente, la fuente con la resistencia están conectadas en paralelo. Por lo tanto, cuando se cierra el circuito, va a empezar a circular una corriente a través de él, van a empezar a haber partículas en movimiento y la corriente va a pasar a través de esta resistencia, por supuesto. Eso significa que nosotros vamos a tener una energía que va a ir cambiando en función del tiempo y por lo tanto vamos a tener una potencia suministrada o disipada que va a estar en mi resistencia debido a el flujo de carga que estamos teniendo en el mismo. La potencia siempre se mide en watts, que serían joules por segundo, y nosotros vamos a decir que es I por delta V, o sea, la corriente por el voltaje. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con la ley de Ohm? Recordemos que delta V es igual a R por I es igual a delta V partido por R, y R es delta V partido por I. Por lo tanto, si es que reemplazamos, por ejemplo, el voltaje, nos queda en función de la corriente y la resistencia, o si reemplazamos la corriente, nos queda en función del voltaje y la resistencia. Estas tres ecuaciones son equivalentes. ¿Cuál se ocupa en su momento? Vamos a ocupar la que más nos convenga a cada uno de nosotros, dependiendo de los datos que nos entreguen o con cuál nosotros nos sintamos más cómodos, ¿ya? Pero siempre vamos a poder sacar la potencia que suministra cada una de nuestras resistencias o del circuito en general. Ahora, hablando de eso, nosotros vamos a ver circuitos resistivos. Estos circuitos son muy similares a los del circuito capacitivo, pero lo vamos a tratar de una forma un poco distinta. Lo que sí vamos a hacer igual es que la configuración tanto en serie como en paralelo van a seguir representando el mismo tipo de configuración, ya que por definición va a ser lo mismo. Entonces, veamos. Si yo tengo un circuito en serie, vamos a tener lo que vemos acá, un dispositivo que sería nuestra fuente de poder, en el cual va a estar conectada en un punto a la resistencia 1, que sería el punto A, un punto a la resistencia 1 con la resistencia 2, que sería el punto B, y un punto a la resistencia 2 con la resistencia B, o sea, con la diferencia de potencial, que sería nuestro punto C. Eso significa que nuestro circuito está en serie. Cuando nosotros tenemos serie, recordemos que la corriente que pase por el circuito siempre va a ser la misma, ya que la corriente, como son partículas cargadas, al tener solo un camino por el cual puede circular, va a ser exactamente la misma en la resistencia 1 o en mi resistencia 2. Pero el voltaje se va a ver dividido, ya que yo tengo uno de mis conectores conectada a cada resistencia, por lo tanto el voltaje se va a separar en mi sistema. Por lo tanto, va a ser delta V1 más delta V2, dándonos esta ecuación que está aquí. Como la corriente es igual para los dos, yo puedo factorizar por la misma y me va a quedar I factor de R1 más R2. Y de acá, nosotros entonces vamos a obtener que la resistencia equivalente siempre va a ser R1 más R2 más R3 más R4 sucesivamente, ¿cierto? Ya que si tenemos este circuito, si dejamos una sola resistencia, como en el caso de acá, sería la suma directa de nuestras resistencias, siempre que estemos en serie. Lo anterior era la demostración. Ahora, esto hace que siempre que nosotros pongamos resistencias en serie, la resistencia total del circuito sea mayor a cualquiera de las que estén individualmente, ya que como es la suma, siempre este va a ir aumentando cuando yo las pongo en serie, disminuyendo así la corriente total que pase por mi circuito. Esto es muy útil cuando yo necesito reducir la corriente que pase por mi sistema. Y a diferencia del circuito en serie, tenemos el circuito en paralelo. En este caso, cuando tenemos un circuito en paralelo, recordemos que
vamos a tener que los dos puntos de unión en común de cada uno de mis sistemas, o la resistencia y el voltaje, van a tener el mismo punto de unión. Si se fijan, en el punto A está conectada la resistencia 1, la resistencia 2 y mi diferencia de voltaje. Y en el punto B está el extremo opuesto de la resistencia 1, la resistencia 2 y mi diferencia de voltaje. Eso quiere decir que están en paralelo. Por lo tanto, cuando se cierra mi circuito, la corriente empieza a circular y cuando llega al punto A va a tener que dividirse, ya que como son partículas cargadas, no pueden ir por dos caminos al mismo tiempo. Eso quiere decir que se va a ir un poco hacia un lado y otro hacia el otro. Por lo tanto, la corriente, tal como dice aquí mismo, va a ser la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Pero el potencial o el voltaje suministrado a nuestro sistema se va a mantener igual para ambos, puesto que ambos están conectados a la misma diferencia de potencial. Recordemos que la corriente es delta V partido por R. Por lo tanto, teniendo eso en consideración, si trabajamos la ecuación de la corriente, nos quedaría lo que tenemos acá, en donde 1 partido por R equivalente va a ser 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Eso quiere decir que siempre que yo tenga resistencias en paralelo, la suma de ellas va a ser menor a cualquiera de las resistencias utilizadas, haciendo que aún disminuya la resistencia y aumentando la corriente que va a circular por mi sistema cuando yo las pongo en paralelo, por cada una de ellas. Obviamente, recordemos que aquí yo tengo el inverso de la resistencia, por lo tanto la resistencia equivalente va a ser la ecuación a la menos 1. Si se fijan, es muy similar a lo que vimos con los condensadores, pero aquí estamos al revés. Estos son los dos tipos de circuitos que tenemos. Obviamente hay circuitos más complicados. Nosotros ahora vamos a ver un par de circuitos y ver cómo podemos analizarlos. Vamos con el siguiente ejercicio. Denme un minutito y cambiamos de plataforma. Lo primero que tenemos es este circuito de aquí y nos dicen 4 resistores se conectan como se muestra en la figura y tenemos esta figura que está aquí. Me piden encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y C y la corriente que pasa por cada uno de mis resistores si es que se pone una diferencia de potencial de 42 volts entre mis terminales. Le vamos a poner nombre a nuestras resistencias, R1, R2, a esta le vamos a poner R3, R4, a esta va a ser R1 y esta va a ser R2. Entonces, podemos ver que R3 y R4 están en serie y R1 y R2 están en paralelo. Por lo tanto, primero vamos a obtener una resistencia que va a ser R5, a la cual vamos a decir que es la equivalencia entre R3 y R4. Como estamos en serie, va a ser la suma directa, o sea, R3 más R4.
Esto sería 8 más 4, 12 ohms. Y vamos a tener un R6 que va a ser la equivalencia entre R1 y R2, que en este caso están en paralelo. Por lo tanto, 1 partido por R6 sería igual a 1 partido por R1 más 1 dividido R2. Eso sería 1 dividido 6 más 1 dividido 3. Nos quedaría mínimo común múltiplo 6, 6 en 6, 1, más 3 en 6, 2. Por lo tanto, nos quedaría 3 sextos, lo que equivale a 1 medio. Como 1 partido por R6 es 1 medio, entonces R6 sería 2 ohms. Y eso va a hacer que nuestro circuito pase de eso. Un momentito. A esto que está acá. En donde tendríamos R5 y R6 respectivamente. 12 y 2. Y redujimos nuestro circuito de 4 resistencias a 2 resistencias. Ahora, teniendo esto, ya tenemos solamente 2 resistencias y calculamos la resistencia equivalente. R equivalente sería R5 más R6, 12 más 2, o sea, 14 ohms. Que sería este circuito que tenemos acá, que sería la equivalencia entre los puntos A y B. Con eso ya tenemos lista la parte A del ejercicio. Un minutito para que lo anoten antes de partir con la parte B. ¿Sí, Juan? Profe, ¿no sería 12 entre el punto A y B? ¿B está antes que la resistencia de R6? Me piden entre A y C. Ah, perdón. Ya, pero claro, si fuera entre A y B sería solo 12. Ya, ok. No te preocupes. Asumo que no tienen dudas. Igual me pueden ir preguntando cualquier cosita. Voy a cambiar el lápiz negro y veamos qué es lo que pasa en la parte B. Me dicen cuál es la corriente que pasa en cada uno de mis resistores si entre A y C se mantiene una diferencia de potencial de 42 volts. Al igual que cuando trabajamos con los condensadores, en esta ocasión vamos a partir de atrás hacia adelante, ya que vamos a partir con el circuito más simple y después vamos a ir viendo cómo se va expandiendo la corriente y cómo va a ir cambiando dependiendo de el circuito con el cual yo esté trabajando. Por lo tanto, vamos a poner esto aquí. Vamos a partir con la parte B. Si yo conecto esto a una diferencia de potencial, que me dicen que es de 42 volts, va a empezar a circular una corriente I.
a través de todo el circuito. Por lo tanto, I va a ser delta B partido por R equivalente, ya que va a ser con la resistencia equivalente que estamos tomando en este caso. Esto sería 42 dividido 14, y esto nos da 3 amperes. Y con eso tenemos la corriente I, propiamente tal. Como ya sabemos qué es lo que pasa con este circuito, que es un poco más simple, nosotros ahora vamos a agrandar el circuito y vamos a empezar a retroceder. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando tengo este circuito. Recordemos que tengo R5, R6, y esto está conectado a una diferencia de potencial de 42 volts. Como estamos en serie, la corriente va a ser igual a la corriente que pase por 5, y va a ser igual a la corriente que pase por 6, y va a ser igual a 3 amperes. Y puedo ver la corriente por cada una de ellas. Ahora, el voltaje va a ser distinto. Va a ser delta V5 más delta V6. Y eso nos tiene que dar los 42 volts a los cuales está conectada nuestra fuente. ¿Cómo lo calculamos? Delta V5 va a ser I5 R5, o sea, 3 por 12. Eso nos da 36. Y delta V6 va a ser I6 por R6, o sea, 3 por 2, lo que nos da 6 volts. 36 más 6, 42. Y ahí ya tengo esquematizado qué pasa con este circuito, que es el más, o sea, uno que era un poco más pequeño, que era el que venía después del principal. Una vez que ya tengo caracterizado este sistema, me voy a ir al circuito más grande, ¿cierto? Denme un minutito, voy a achicar un poco esto. Quiero moverlo un poquitito para que nos alcance todo en la misma hoja. Ahora sí. Y ahora tenemos el circuito final, que también está conectado, por supuesto, a nuestros 42 volts. Si vemos la primera parte, R1, R3 y R4, R1 y R2, podemos ver que la corriente que pase por 3 va a ser igual a la corriente que pase por 4 y va a ser igual a la corriente que pasaba por 5, o sea, 3 amperes. Ya que como están en serie, no va a pasar absolutamente nada. Va a seguir la misma corriente. Ahora, si vemos R1 y R2, aquí podemos ver que la corriente se separa. Por lo tanto, I va a ser igual a I1 más I2. Y delta V5, perdón, delta V6, va a ser igual a la diferencia de potencial que hay en 1 y va a ser igual a la diferencia de potencial que hay en 2, ya que estamos en paralelo. Ahora, yo conozco la diferencia de potencial que hay en el punto 6, ya que la acabo de calcular y era de 6 volts, ¿cierto? Vamos a...
Por lo tanto, puedo saber que I1 va a ser delta B1 partido por R1. Eso quiere decir 3 partido por 6. Perdón. 6 partido por 3, lo que nos da 2 amperes. E I2 sería delta B2 partido por R2, o sea, 3 dividido 3, 1 amper. Y con eso tengo la corriente que pasa por cada una de mis resistencias. Y también se cumple que I1 más I2 me da efectivamente 3 amperes, que es lo que pasaba por mis resistencias que estaban en serie. Por lo tanto, si se fijan, es un mismo procedimiento que hacíamos cuando estábamos con los condensadores, pero ahora un poquito al revés. Un minutito para que lo terminen de anotar, y no sé si hay alguna duda o consulta respecto a este ejercicio, chicos. Juan, tu mano está levantada, no sé si se quedó levantada o tienes una consulta. No, se quedó levantada, profesor. Perfecto. Un minutito para que lo anoten, me hacen llegar cualquier duda, y si no, avanzamos. Sí, Vicente, las subo generalmente en la carpeta que dice clases. Está la clase y abajo el PPT o sea, el PDF con los ejercicios resueltos. Lo subo durante la noche de la misma clase por lo general. De nada. Ya, asumo que no hay dudas, así que vamos a continuar con otro ejercicio. Cualquier cosa me avisa. Este es un circuito ya un poco más complicado. Y nos dicen, dada la figura, ¿cierto? Bueno, no nos dicen ahí, pero se asume que dada la figura que yo les voy a poner ahí, determinar la resistencia equivalente del circuito y la potencia eléctrica del total del sistema. Esperemos un poquito. Nos faltaba un dato, así que se los doy inmediatamente. Ahí sí, nos dicen, determine la resistencia equivalente del circuito y la potencia eléctrica total del sistema si se conecta a una diferencia de potencial de 35 volts aproximadamente. Y nos dan este circuito que tenemos acá. Si bien es un circuito un poco complejo, no nos preocupemos, vamos por partes, ¿cierto? Tenemos 7 resistencias y obviamente tenemos los terminales A y B, que son los puntos iniciales y finales de nuestro sistema. Teniendo esto, tenemos que reducirlo a su mínima expresión, que sería una sola resistencia. Lo primero que vamos a notar es que 3 y 4, que son estas resistencias que están acá, están en serie. Y eso está en paralelo con R2, pero esto está en serie, por lo tanto voy a tratar de reducirlo un poquito. Y del mismo modo, R6 y R7 están en paralelo. Por lo tanto, también voy a calcular esa equivalencia. Le voy a llamar R8 solamente para seguir un orden numérico a la equivalencia entre
R3 y R4. Como estamos en serie, sería R3 más R4, lo que nos daría 2 más 4, 6 ohm. Y vamos a decir que R9 va a ser la equivalencia entre 6 y 7, ya que como ellas están en paralelo, aquí tenemos los dos puntos de unión en común, podemos reducirla a una sola, R6 y R7. Como estamos en paralelo, 1 partido por R9 va a ser igual a 1 partido por R6 más 1 partido por R7. 1 dividido 8 más 1 dividido 8, eso nos queda 2 octavos, o sea, un cuarto. Eso quiere decir que R9 es de 4 ohms. Eso va a hacer que este circuito que nosotros tenemos acá, vamos a bajar un poquito, nos quede de la siguiente manera. R1, R2, R8, R9 y R5. Nos quedaría un circuito como el que tenemos acá, donde pasamos de 7 resistencias a solo 4, 5. Y ahora los vamos a seguir reduciendo. En este caso, voy a considerar ahora R2 y R8 que están en paralelo, y R5 con R6 también los voy a juntar ya que están en serie y puedo reducirlos un poquito. Por lo tanto, nos quedaría, vamos a llamar R10 a la equivalencia entre R2 y R8. Como están en paralelo, sería 1 partido por R2, por R10, sería 1 partido por R2, más 1 partido por R8. Eso nos daría 1 dividido 4, más 1 dividido 6. Mínimo común, 24. 4 en 24, 6 más 4, o sea, 10 dividido 24. Eso nos quedaría 5 dividido 12. Por lo tanto, R10 sería 12 quintos y eso nos da 2,4 ohms. Que sería la equivalencia entre 2 y 8. Y R11 sería la equivalencia entre R5 y R9. Por lo tanto, R11 sería 4 más 4, o sea, 8 ohms. Eso que hicimos ahora va a hacer que nuestro circuito quede de esta manera.
¿Sí, Juan? Profe, una consulta. Para hacer, por ejemplo, la suma de R11 y decir que R5 más R9, tengo que declarar primero la equivalencia que corresponde, ¿cierto? O sea, yo a ustedes acá les pongo cuál equivale a cada uno, pero usted no es necesario que ponga este enunciado, No puedo definir la ¿ya? figura, no, después. Claro, lo puede definir directamente en la figura. Yo se los pongo como texto porque es más fácil para ustedes si es que después ver la clase o ver el documento solitos, ¿ya? Pero Ya, no es bacán. necesario que usted lo haga, por ejemplo, si está haciendo el ejercicio. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más levantó la mano? Creo que no. Nos quedaría S, S, R10, R1, que son 6 ohm por si acaso. Y acá R11. Estoy cambiando de color principalmente para que no se vayan a confundir, ¿ya? Ahora, pasamos a tres resistencias. Yo ahora voy a hacer R1 y R10, que sería R12. La equivalencia entre R1 y R10, que están en serie. Por lo tanto, R12 sería R1 más R10, 6 más 2,4, o sea, 8,4 ohms. Quedándonos este circuito en donde ahora solo tengo dos resistencias entre los puntos A y B. Por lo tanto, R equivalente sería 1 partido por R equivalente, ya que estaríamos en paralelo. Siempre al último es donde yo le pongo la equivalencia. Sería 1 partido por R12 más 1 partido por R11. 1 dividido 8,4 más 1 dividido 8. En este caso, calcular el mínimo común múltiplo no me sale tan directo, así que simplemente lo calculo con la calculadora. Y eso me va a quedar 0,244. Por lo tanto, R equivalente sería 1 dividido 0,244. 4,1 ohm. Y con eso yo ya tengo la resistencia equivalente de mi circuito. Siempre vamos reduciendo de a poco hasta llegar a una sola resistencia final. Un minutito para que lo anoten antes de hacer la parte B y me avisen si tienen alguna duda o consulta, ¿ya, chicos?
Disculpen, chicos, creo que no se estaba escuchando. ¿Siguen? No te escucho bien. Ya. Disculpe, hermano, creo que era yo que estaba en silenciada, ¿ya? Les explico ahora el ejercicio nuevamente, estaba esperando a ver si ya tenía algo que decir, pero al parecer no. Me piden la potencia total del sistema, por lo tanto, yo voy a calcularla con la resistencia equivalente, ya que no me están pidiendo de una resistencia en específico, sino de todo el circuito, así que voy a calcular la resistencia, o lo voy a calcular con la equivalencia totalmente. La potencia, si bien nosotros la podemos calcular como I delta B, a mí no me conviene calcularla en función de la corriente porque no tengo la corriente de mi sistema, pero sí tengo el voltaje y la resistencia equivalente. Por lo tanto, la potencia, como es delta B cuadrado partido por el equivalente, sería 35 al cuadrado dividido 4.1. Y eso nos da 298,8 watts. O sea, esa es la energía que gasta cada segundo nuestra resistencia. Ahora sí un minutito para que lo anoten y continuamos con la última trocito de materia que nos queda, si es que no tienen alguna duda, por supuesto. Ya, asumo que no hay dudas, vamos con lo último que nos queda de materia, que sería básicamente circuitos de corriente alterna. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros hasta el momento hemos trabajado con diferencias de potencial donde te mantienes siempre el mismo potencial. O sea, si yo lo conecto a 60 volts, 30 volts o 40 volts, el sistema me entrega constantemente esa cantidad de voltaje. Lo que nosotros vamos a ver ahora es corriente alterna. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra fuente de poder va a entregar el voltaje a través de una fuente sinusoidal. Eso quiere decir que vamos a tomar valores mínimos y valores máximos, por lo tanto estos valores van a estar oscilando entre el máximo y el mínimo, siempre de una forma sinusoidal, como la función seno. Por lo tanto, ahora nuestro voltaje ya no va a ser una ecuación directa, sino que va a ser una ecuación que va a depender del tiempo. Y esto va a hacer que la diferencia de potencial en función del tiempo va a ser delta V máximo, que esto vendría siendo la amplitud de mi sistema, ¿cierto? El voltaje máximo que me puede entregar, por el seno de omega t, donde omega es la frecuencia angular, que se calcula como 2pi f, y f es la frecuencia, ¿cierto? O sea, la cantidad de oscilaciones que da por segundo. T es el periodo, o sea, el tiempo en el cual se da una oscilación, o sea, desde que yo llego a máximo, que sería toda una longitud de onda, ¿ya? Ahora, el voltaje máximo, nosotros siempre podemos calcularlo como la corriente máxima por mi resistencia, ya que se va a seguir cumpliendo nuestra ley de Ohm y vamos a poder seguir ocupándola. Solo que vamos a tener esta función del tiempo. La corriente, por lo tanto, va a ser el voltaje
dividido la resistencia, o sea, esta ecuación que tenemos que aquí, que la corriente en función del tiempo va a ser la corriente máxima de seno omega t, donde nuevamente omega, que es la frecuencia angular, yo la voy a poder calcular, ya que sabemos que es 2pi por f o 2pi partido por t, que sería el periodo de mi sistema, o sea, el periodo de la oscilación de mi onda, valor que por lo general a mí me van a dar. En la mayoría de nuestros hogares nosotros siempre tenemos corriente alterna, ¿ya? Ahora, para calcular la potencia, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el cero principalmente para poder calcular nuestros valores promedios y nuestros valores máximos. Y aquí vamos a obtener la potencia en función del tiempo. Como tanto el voltaje va variando en función del tiempo, la corriente también va a variar en función del tiempo. Eso quiere decir que la potencia suministrada va a ir modificándose a medida que nosotros vamos avanzando, ya que vamos a pasar de máximos a mínimos nuevamente. Por lo tanto, se habla de una potencia promedio. Esta potencia promedio sería la corriente máxima al cuadrado por R, ¿ya? Que sería el promedio de nuestra corriente al cuadrado. ¿Cómo vamos a calcular esto? Con las siguientes fórmulas. El valor RMS es el valor promedio de la corriente. Este siempre va a ser la corriente máxima dividido por raíz de 2. Y el valor promedio de el voltaje va a ser el voltaje máximo también dividido por raíz de 2. Por lo tanto, podríamos calcularlos. Y promedio al cuadrado va a ser I máximo al cuadrado dividido 2, ya que como se aplica cuadrado a toda la ecuación, por eso el 2 ya no me queda dentro de la raíz, ¿ya? Denme un minutito que voy a esperar que pase la ambulancia. Disculpen, ahora sí. Pero el resto de las ecuaciones vamos a seguir trabajando de la misma manera, ¿ya? Recordemos que yo les doy muy poquita materia, ya que principalmente la idea es que nos enfoquemos acá en los ejercicios. Dicho eso, veamos un ejercicio de corriente alterna. Sería ese que está ahí. Denme un minuto y los cambio al tiro de plataforma para que lo resolvamos. Ya. Nos dicen lo siguiente, ¿cierto? Espero puedan ver bien. Ejercicio 5. La ecuación de la fuente alterna de un circuito resistivo es la que está aquí en sistema. Delta V igual 200 volts por el seno de 314 T. ¿Qué sería este circuito que tenemos acá? Y están diciéndome cómo va a cambiar el potencial en función del tiempo. Si la resistencia es de 15 ohm, determine. Y me piden todos estos valores. Antes de partir, recordemos que yo sé que delta V de T siempre va a ser V máximo por el seno de omega T. Esa siempre va a ser mi ecuación base. Por lo tanto, vamos primero con la parte A. Me dicen el valor máximo de la corriente.
La corriente máxima siempre es el voltaje máximo dividido por R. En este caso, el voltaje máximo es todo lo que acompaña al seno de teta, o sea, lo que está antes, que sería la amplitud de mi sistema. En este caso, sería este valor de acá. Los 200 volts serían la amplitud del sistema con el cual yo estoy trabajando. Por lo tanto, esto sería 200 dividido 15. Eso nos daría 13.3. Y con eso ya tengo solucionada la parte A del ejercicio. Vamos ahora con la parte B. En la parte B me piden la frecuencia de la corriente. Recordemos que yo tengo que la frecuencia angular, en este caso, equivale a 2pi por f, que sería mi frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, si despejamos, la frecuencia sería omega partido por 2pi. La frecuencia angular es el término que acompaña al tiempo dentro del seno. Por lo tanto, serían los 314. Ya que por eso yo tengo esta ecuación que la puedo comparar. Eso quiere decir que esto sería 314 dividido 2 por 3,14. Esto sería 50. Hertz, que serían 1 partido por segundo. O sea, que en un segundo da 50 oscilaciones. Y con eso ya tenemos lista la parte B del ejercicio. Vamos con la parte C. Nos piden el periodo. El periodo es el tiempo en el cual se demora en dar una oscilación mi sistema. El periodo viene determinado por la letra T y equivale a 1 partido por la frecuencia. Por lo tanto, sería 1 dividido 50, lo que nos daría 0.02 segundos, que sería el tiempo en el cual da una oscilación nuestro sistema. Con eso ya tengo lista la parte A, B y C del ejercicio, y todo solo con la primera información que me dieron, que si se dan cuenta no era mucha, ¿cierto? Pero con eso me basta y me sobra. Vamos con la parte D. El valor instantáneo de la corriente en un tiempo de 2 milisegundos. Recordemos que la corriente es B máximo partido por R por el seno de omega t. Por lo tanto, si reemplazamos, esto sería la corriente máxima 13,3 por el seno de 314 por un tiempo determinado. Ahora, como a mí me están preguntando en un tiempo de t igual 2 milisegundos, 0.002, vamos a reemplazar en nuestra ecuación 13,3
por el seno de 314 por 0.002. Eso nos daría 0.145 amperes. (46 si somos más precisos). Y con esta ecuación inicial que calculamos, puedo ver cómo va a ser la corriente en cualquier momento del tiempo. Con eso ya tenemos lista la parte D. Vamos ahora a la pregunta E. Y me preguntan el valor RMS de la corriente. Y RMS, que sería la media, equivale a la corriente máxima partido por la raíz de 2. O sea, 13,3 dividido raíz de 2. Esto nos daría 9.4 amperes. Esa sería la promedio aritmética media, que obviamente siempre es menor a la máxima. Y por último, tenemos la pregunta F, en donde me están preguntando básicamente la potencia del sistema. Aquí me estamos hablando de la potencia promedio, por lo tanto, esto sería I RMS al cuadrado, ¿ya? Por R. Como ya tenemos el valor de la corriente RMS, esto sería 9,4 al cuadrado por los 15 ohm, que era la resistencia que nosotros estábamos obteniendo, que nos daría 5.89. No. Ahora sí, 1325,4. Watts, que sería la potencia suministrada por mi sistema. Y ahí tendríamos todo lo que podemos obtener básicamente de nuestro circuito de corriente alterna, ya que funciona igual que el paralelo. La diferencia es que ahora nuestra corriente y nuestro voltaje van a variar en función del tiempo. Un minutito para que lo anoten, y no sé si hay alguna duda o consulta respecto a esto, chicos. Perfecto. Un minutito para que terminen de anotarlo y después vamos a ir con otro ejercicio adicional porque nos queda un poquito de tiempo.
Ya, asumo que no hay dudas. Vamos con el último ejercicio. Esta va a ser de resistencias normales. Y déjenme terminar de ponerlo. Ahora sí. Nos dicen, tres resistores están conectados en paralelo como se muestra en la figura entre los puntos A y B. Se mantiene una diferencia de potencial de 18 volts entre sus terminales. Calcule la resistencia equivalente del circuito, la corriente en cada resistor y la potencia entregada en cada resistor y la potencia entregada por la combinación de resistores. Entonces, en este caso, tenemos tres resistencias en paralelo. Por lo tanto, vamos a calcular directamente la equivalencia, ya que no tenemos nada más que simplificar. Como están en paralelo, sería la suma inversa. 1 partido por R equivalente sería 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Eso sería 1 dividido 3 más 1 dividido 6 más 1 dividido 9. Mínimo común múltiplo, 9. 3 en 9, 3. Miento. Mínimo común múltiplo, 18. 3 en 18, 6. Más 6 en 18, 3. Más 9 en 18, 2. 1 partido por R equivalente sería 11 dividido 18. De acá podemos decir que R equivalente va a ser 18 dividido 11. Esto nos daría 1.64. Y con eso ya tenemos lista la parte A del ejercicio, donde tenemos la resistencia equivalente del mismo. Si no lo quieren hacer con la forma manual del mínimo común múltiplo, siempre lo pueden hacer directo con la calculadora, ¿ya? La forma es indistinta. Y nos da exactamente lo mismo, ¿ya? Teniendo eso, vamos en la parte B. En la parte B me piden la corriente. Antes de ver la corriente, recordemos que como estamos en paralelo, el potencial que hay en el sistema va a ser el mismo que para 1, que para 2 y que para 3 y que sería de 18 volts, que sería la fuente de poder que a mí me están suministrando. Y la corriente sería I1 más I2 más I3 hasta ahí. Por lo tanto, para calcular cada una de mis corrientes, ¿qué es lo que yo voy a hacer? I1 va a ser delta V1 partido por R1. Como el potencial es el mismo para todos, esto sería 18 dividido 3, o sea, 6 amperes. Y 2 sería delta V2 dividido R2, 18 dividido 6, 3 amperes. E I3 sería delta V3 dividido
R3, o sea, 18 dividido 9. 2 amperes. Y con eso tengo la corriente que pasó entonces por cada uno de mis resistores. Como estaban en paralelo, me sale bastante directo ya que no hay más circuitos en este caso. Vamos ahora a la parte C. La voy a hacer aquí al lado para que nos alcance a estar todo en la misma plana. Me piden la potencia por cada resistor y la potencia total. Como me están preguntando la potencia en cada uno de mis resistores, les vamos a poner el subíndice. P1 va a ser I1 delta B1. En este caso lo estoy ocupando con la corriente y el voltaje porque yo ya los tengo y me sale mucho más directo de esta forma. Por lo tanto, esto sería 6 por 18. ...108 watts. La potencia de 2 y 2 delta B2, o sea, 2, 3 por 18, eso nos quedaría 54 watts. Y P3 sería la corriente 3 por la diferencia de potencial en 3. 2 por 18, o sea, 34 watts. Y ya tenemos todas nuestras potencias. Ahora, la potencia total... 36 watts, profe. Gracias, estimado. No sé por qué multiplica tan mal. 36 watts. La potencia total, tenemos dos formas de calcularla, ya que la potencia total va a ser la suma de las potencias que hay en mi sistema. Por lo tanto, va a ser P1 más P2 más P3, hasta ahí. Lo cual sería 108 más 54 más 36, 198 watts. U otra forma que podríamos calcularla es que esto va a ser delta al cuadrado dividido R equivalente. ¿Ya? Sí, a la persona que levantó la mano no lo alcanza a ver. Profe, iba a Sería... consultarle la otra forma para hacer el cálculo. Nada más que eso. Ah, ya, justo se los iba a dar ahora. Que sería con la resistencia equivalente y el voltaje total. O la corriente, dependiendo de cuál quisiéramos usar. Esto sería 18 al cuadrado dividido 1,64. Y esto nos da 197,6 watts. Si se fijan, es muy cercano. La única diferencia son unos minis decimales. Ahora, ¿cuál ocupa usted? La que estime conveniente, ¿ya? Eso solamente era para que verificaran que hay dos formas de realizarlo. ¿Sí, Juan? Profe, ¿y se puede calcular con la resistencia, o sea, con el voltaje y por el I, que es la suma de todos los I, porque también da Sí, el valor? también da el valor. Sí, de hecho, efectivamente, si tú te pones que P total iba a ser I... Y por delta B. I1 delta B1 más I2 delta B2 más I3 delta B3, lo que equivale a delta B, ya que son iguales para todos, factor de I1 más I2 más I3.
que sería exactamente lo que tú estás comentándome ahora. Por lo tanto, calcular la potencia total hay como 4 formas de calcularla. Usted obviamente ocupe la que más se sienta cómodo, porque con todos deberíamos llegar al mismo resultado. Listo, chicos. Esos serían todos los ejercicios que yo les traía para esta semana. Recordemos que este fin de semana tenemos la segunda prueba. Entra lo que vimos estas 2 semanitas, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda, alguna consulta que quieran realizarme. ¿Sí, Juan? Profe, ¿van a hacer igual que un ejercicio de desarrollo? Sí, la metodología de las pruebas va a ser exactamente la misma que de la prueba 1. Ya 6 preguntas de alternativa y una de desarrollo. Se mantiene el mismo formato. Gracias, profe. Perfecto. Entonces quedamos hasta acá, chicos. Yo vuelvo a dejar la grabación un par de minutitos en caso que alguien tenga alguna otra duda y les subo este documento durante la tarde. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, chicos, que estén bien.